Hola. Bueno, ahora en este vídeo voy a comentaros el tema el asunto de la expansión mediterránea de la corona de Aragón, que empieza con la incorporación bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que Aragón, la posibilidad que tenía de expansión era hacia el Mediterráneo, había ya agotado sus posibilidades de expansión peninsular limitadas por Castilla hacia el oeste de la península una vez que conquista la zona de la franja mediterránea, la actual comunidad de Valenciana, el reino de Valencia, y también presionado por la burguesía comercial que veía la necesidad de controlar las rutas mediterráneas, empieza un proceso de expansión por el Mediterráneo, con ese principal objetivo de asentarse en las islas principales del Mediterráneo, las Baleares, Mallorca, el Reino de Mallorca, Sicilia, Cerdeña, Córcega, Nápoles, que era parte del Reino de Sicilia, la parte continental, y posteriormente también llega a dominar el espacio de Grecia, el Ducado de Atenas y Neopátrida. Bien, el Mediterráneo es el centro del mundo en esta época, finales del siglo XIII y siglo XIV, en el que confluyen diversos poderes. El éxito de la expansión mediterránea de Aragón es fruto de la unión de la dinástica entre Aragón y Cataluña a partir del año 1137. Abordan sucesivas conquistas como comentado Mallorca, Valencia, Sicilia, Cerdeña, Córcega, Atenas, Neopátrida y Nápoles en el siglo XV. El papel trascendental de la burguesía catalana en la búsqueda del crecimiento comercial y el control de las rutas mediterráneas fue el principal motor, impulso para esta aventura, esta gran empresa. La monarquía aglutina los intereses de todas las facciones nobiliares de los reinos de Cataluña, de Aragón y de Valencia y las encauza, las canaliza a través de esta expansión mediterránea. Este es el marco general en el que nos encontramos. Pedro III, que reinó la corona de Aragón entre el año 1276 y 1285, ya a finales del siglo XIII, tiene que hacer frente a sus inicios del reinado una serie de problemas internos como la sublevación de los mudéjares, muy importante sobre todo en el reino de Valencia, eran los vasallos que cultivaban las tierras nobiliares, y la sublevación de la nobleza catalana también. Refuerza el poder real a través del pacto y la colaboración. Y la cuestión de Sicilia se convierte en el eje de su reinado. Pedro III, en el año 1262, contrae matrimonio con Constanza, la hija del rey de Sicilia, Manfredo. Hereda los derechos de la familia Hohenstaufen, que se pronuncia un poco difícil, cuando muere Manfredo y su heredero es decapitado por Carlos de Anjou, por los angelinos, al que adjudicó la isla el Papa. Aquí se produce un conocido episodio que son las vísperas sicilianas, un conocido episodio muy sangriento en la cual se organizan una serie de tumultos contra las tropas francesas de Carlos de Anjou. Es un episodio, bueno, parece ser que todo empezó, supongo que habría tensiones anteriores, pero para dar una anécdota, un toque anecdótico a este complicado proceso de expansión, diría que empezaron a meterse a faltar al respeto y intentos de violación de alguna siciliana, y bueno,
partir de ahí se expandieron los tumultos contra los franceses y ahí no hubo compasión y pasaron a cuchillo a todos los que se encontraban por el camino, franceses, militares, civiles, mujeres, todo aquel humano francés asentado en Sicilia fue pasado a cuchillo. Los sicilianos ofrecen la corona entonces a Carlos III, que levanta el asedio que tenía hecho Carlos, que tenía establecido Carlos d'Anjou bajo la dirección militar de Roger de Lauria. Bien, acaba con este asedio de Carlos d'Anjou. La conquista supuso un cambio en las fuerzas políticas del Mediterráneo, en las cuales Aragón pasa a ser clave controlando las principales rutas mediterráneas comerciales. El Papa excomulga a Pedro III. Estaba a favor de Carlos d'Anjou. Entonces utiliza las armas que tienen: la excomulgación, la presión política, la presión espiritual, desposeyéndole de su reino, complicando la política exterior y enfrentándose a Carlos d'Anjou, a Francia y al papado, Pedro III, el heredero de Jaime I. La lucha contra Aragón adquiere un carácter de cruzada. Hay una necesidad financiera, por lo tanto, de Pedro III y se ve obligado a reconocer el privilegio general de 1283 a los nobles. Confirma los privilegios aragoneses y concede el fuero de Aragón, que el fuero de Aragón se extienda al reino de Valencia. A los catalanes le ofrece el privilegio del usache y abole el bovache, que es la obligación de prestar servicios que habíamos comentado antes, con lo cual entra en juego otra vez el pactismo para que le aprueben los presupuestos para hacer frente a la conquista de Sicilia, que era fundamental, era trascendental para la viabilidad de la corona de Aragón. Roger de Lauria apresa en 1284 al hijo de Carlos d'Anjou, Carlos de Salerno, y Carlos d'Anjou muere en el año 1285, un año después. La intervención armada de Felipe III de Francia pesó mucho. El reino de Navarra en manos de su hijo Felipe IV y bueno, pues Pedro III, como estaba en guerra contra ellos, se apodera de Tudela. Jaime II, que era el hermano de Pedro III, estaba de rey de Aragón. Aragón era un reinado, aunque ya cada vez más dependiente de Cataluña, pero era un reino independiente. Pues ayuda al francés entregándole ciudades como el Rosellón. Fallece Felipe III derrotado y en 1285 Cataluña estaba libre de la amenaza francesa. Entonces lo que hace Pedro III, una vez que se quita el lastre de la amenaza francesa, es arremeter para conseguir incluir en la órbita de la corona de Aragón como un territorio más, arremeter contra su hermano que la había traicionado, contra Jaime II. Pedro III muere en el año 1285 y en su testamento establece la división de la divide la división de sus territorios entre Alfonso III, que corona como rey de la corona de Aragón, Jaime, que es el segundo, esto es un poco follón, segundo hijo de Pedro III de Sicilia, entrega Sicilia. Y esta división a Jaime, que es el segundo hijo de Pedro III, al primer hijo, Alfonso III, la corona. A Jaime, al segundogénito, le entrega Sicilia. Y esta división responde a un motivo, que es alejar la presión internacional y satisfacer, por otro lado, al papado. Ya nos hemos centrado. Jaime III muere. Tiene
dos hijos. El primogénito, Alfonso III, hereda la corona de Aragón y al otro le entrega el recién conquistado reino de Sicilia. Conquistado, no dominado. Bien, por estos motivos que explicaba. El Papa Martín IV corona, sin embargo, a Carlos de Valois, hijo del rey de Francia, como rey de Nápoles, que es la parte continental del reino de Sicilia. Jaime se ve obligado a combatirle y llegan a acordar. Alfonso III, el rey de la corona de Aragón, acuerda un tratado con los franceses, el Tratado de Tarascón del año 1291. Reconoce la soberanía del Papa, se compromete a no prestar ayuda a su hermano Jaime contra Carlos de Valois en Sicilia y obtiene el levantamiento de la excomunión a la que estaba sometida. A la muerte de Alfonso III le sucede su hermano Jaime II, que a su vez deja Sicilia en manos de su hermano Federico II. El Papa Bonifacio VIII media para conseguir que se firme el Tratado de Anagni. Es un acuerdo entre aragoneses, franceses y sicilianos. Jaime II se obligaba a ayudar, mediante este tratado, se veía obligado a ayudar a los angevinos a recuperar Sicilia. Renuncia a Sicilia, por tanto, hay un reconocimiento de los derechos de Sicilia a la Santa Sede y a la dinastía de los Anjou franceses, y el rey de Francia renuncia a su vez a la corona de Aragón. Se casa con política matrimonial con la hija de Carlos Valois, que era el rey de Nápoles, y bueno, hasta aquí llega el Tratado de Anagni. Jaime II devuelve Mallorca al rey Jaime II, Aragón, al rey Jaime II de Mallorca, con vasallaje, mediante un pacto de vasallaje. Es decir, Jaime II, el rey de la corona de Aragón, en estos momentos, tras la muerte de Alfonso III, que lío, que follón, devuelve la corona de Mallorca al rey Jaime II, al que se le había quitado su hermano Pedro III, por haberle traicionado y porque consideraba que Mallorca tenía que estar en la órbita de Cataluña, mediante un pacto de vasallaje. Y se establece una cláusula secreta confiando Córcega y Cerdeña a Jaime II por la pérdida de Sicilia. Todo esto emana del Tratado de Anagni. Se inicia de esta manera la conquista de Cerdeña, unos años más tarde. Los sicilianos, a su vez, coronan a Federico III, hermano de Jaime II. Jaime II es investido rey de Córcega y Cerdeña y toma el control de Sicilia, retirándose posteriormente. Hay una resistencia siciliana que, unido a la incapacidad de Carlos de Valois, dio lugar a que se firmara un nuevo tratado, que es el Tratado de Catalbellota, en el año 1302, en el que se establece la independencia de Sicilia con el rey Federico, que se casa con Leonor, la hija de Carlos de Valois. El tratado lo firman Federico III y Carlos de Anjou. La muerte de Federico III, Sicilia vuelve a los angevinos, a los Anjou, que permanecieron bajo la dinastía aragonesa. Hay un episodio en todo este proceso de expansión de la corona aragonesa por el Mediterráneo, que es los almogávares. Se llama es un episodio bastante curioso. Los almogávares eran un ejército de fortuna, un ejército mercenario
que había quedado sin trabajo desde hacía ya terminado la Reconquista y andaban por ahí generando problemas. Entonces lo que hace la Corona de Aragón es contratarlos para ayudarles en la expansión y consiguen éxito, sobre todo en la zona de Atenas y Neopátrida, los ducados de Atenas y Neopátrida. Allí consiguen hacerse con aquellas tierras, no sin algún episodio de por medio en el cual los magnates de aquella época, los que controlaban, los duques que controlaban aquellas tierras, sí que opusieron cierta resistencia, sobre todo los herederos que veían peligro y acabaron con el mando principal de los almogávares, y estos a su vez se dividieron y entre ellos tuvieron problemas internos. En fin, el caso es que consiguieron éxito para la corona de Aragón. La conquista de Cerdeña choca con los intereses de la República de Pisa y de Génova. Es trascendental para el control del Mediterráneo central y asegura la ruta hacia Oriente. La conquista disminuye la competencia de Génova comercial. Jaime II tardó 23 años desde su investidura hasta que comenzó la conquista en el año 1324 por la guerra con Castilla contra Federico de Sicilia, las crisis con Granada, la falta de recursos económicos y los problemas políticos por la situación. Aceptar el territorio del papado suponía situarse como cabeza de la corriente guelfista, los que admitían la superioridad de la Santa Sede. Y suponía a su vez también un enfrentamiento con los reyes que adoptaban las corrientes gibelinas, como su hermano Federico de Sicilia. Cerdeña estaba dividida en distintos poderes, con una diplomacia complicada. Tenía que contar con los pisanos, con jueces, con el rey de Arborea, Génova, los Malaspina, los Doria. Es decir, la isla de Cerdeña estaba dividida en muchísimos poderes, estaba muy subdividida. No tenía un poder central fuerte, sino muchos poderes. Jaime II buscó la diplomacia y se llevó a su terreno. La apoyaron la República de Génova, los Malaspina, una potente familia, y uno de los jueces que tenían allí también en mano, el juez Hugo III. Alfonso IV, el infante de Jaime II, llevó la conquista de Cerdeña. El juez Hugo III, junto con almogávares, se había sublevado contra los pisanos. Hubo una capitulación de Pisa en la batalla de Luco Cisterna en el año 1324. La paz se logra tras una larga sucesión de guerras contra Génova y un siglo y medio de rivalidad, en colaboración con la nobleza instalada en la isla. Alertó las revueltas sardas, desplegó una intensa guerra del Corso y las revueltas de 1325 a las que tuvo que hacer frente por parte de algunas familias de la isla. Se instaló un feudalismo en Cerdeña con concesiones feudales a la nobleza que rompió el equilibrio establecido entre campo y ciudad y tuvo unas devastadoras consecuencias. En cuanto a la corona de Aragón y el norte de África, hay que decir que el Tratado de Monteagudo en Calatayud entre Castilla y Aragón en el año 1291 establecía un reparto de la influencia en el norte de África. Aragón sería más influyente en la zona oriental y Castilla en la zona occidental del Magreb. Para Jaime II suponía el norte de África un espacio complementario para establecer bases para las escalas de las expediciones comerciales. Roger de Lauria llevó el mando militar
con algunos episodios de conquistas como el de Yerba, Kerkens, y en 1288 el desembarco de Trípoli. La principal potencia del Magreb era un ejército de mamelucos egipcios con los que Jaime II buscó la diplomacia para garantizar la seguridad en el comercio y las peregrinaciones. En esta zona, sobre todo, se buscó diplomacia. Pedro III y Alfonso IV, junto a los poderes de Sicilia, también llevaron a cabo unas campañas diplomáticas con Túnez. Jaime II se orientó a Tremecén y Marruecos. Y había fases en las que había más amistad y fases en las que había una lucha más abierta, con corsarios de por medio, con pirateo y demás, en función de si pagaban o no pagaban tributos los magrebíes a la corona de Aragón. Los comerciantes buscaban instalarse en las ciudades magrebíes, que eran las terminales de las rutas del oro de Sudán, estableciendo algunos tratados para delimitar los términos comerciales y poder garantizar la seguridad de las rutas y el éxito comercial de las mismas. La incorporación de Mallorca es otro de los episodios dentro de la expansión mediterránea de la corona de Aragón. Hemos apuntado ya por dónde iban los principales o los primeros las primeras embestidas. Jaime I en el año 1229 conquista Mallorca, que no era un reino, era un territorio de piratas, básicamente, y lo convierte en un reino privativo en el año 1276, es decir, un reino en la órbita de la corona, pero con su propio rey dentro de la familia. Jaime II fue el primer rey de Mallorca. No eran solo las Baleares, sino que tenían los territorios, incluidos el territorio del Rosellón, la Cerdaña, Conflent, Vallespir y Cancir, Montpellier y los vizcondados de Omelades y Carlades. Todo esto era el territorio de la corona de Mallorca. El Tratado de Perpiñán de 1279 establece que el rey de Mallorca sería vasallo de la corona del rey de la corona de Aragón. Se establece la unidad jurisdiccional de la población en el testamento de Jaime I. El Tratado de Anagni, Bonifacio VIII y Jaime II, junto con Carlos de Nápoles y Francia, firman y establecen que Jaime II restituya a su tío, el rey de Mallorca, Jaime II también, el reino con el vasallaje que hemos comentado antes. Así, Jaime II, a su muerte, deja en herencia el trono de Mallorca a Sancho I en el año 1312 y sería rey de Mallorca durante el año 1312 y 1324. Sancho I tuvo un reinado con un fiel vasallaje a la corona de Aragón, colaboró en la conquista de Cerdeña y no tuvo hijos, no tuvo descendencia. Reconoció, por tanto, a su sobrino Jaime III como el sucesor en la corona de Mallorca. En el año 1324, a la muerte de Sancho I, alcanza este reinado, sería el último rey de la corona de Mallorca. Entre el año 1324 y 1343. Pedro IV, rey de Aragón, a partir del año 1336, rompe relaciones con este rey de Mallorca, que fue plantado cuando el rey francés le arrebata Montpellier en el año 1341. Le dio la espalda, vino los franceses, se quedaron con Montpellier. Pedro IV se vio solo ante la defensa. Jaime III dijo que no ayudaba y rompe relaciones. Se convocaron cortes y al no acudir Jaime III, se le declara
desleal. El rey Pedro IV tenía que buscar un casus belli para invadir militarmente el reino de Mallorca y alude a la acuñación de moneda para iniciar el proceso contra Jaime III. Desembarca en el año 1343 y Jaime III la única salida que tiene es huir. El Rosellón en 1344 es entregado por Jaime III en desacuerdo y vendiendo al rey de Francia, Felipe VI, en este momento Montpellier. En 1349 es asesinado Jaime III de Mallorca y su hijo, su heredero natural, ya nunca pudo ser rey y recuperar el reino. La reincorporación de Mallorca a la corona de Aragón suponía una serie de gastos con los cuales había sectores que no estaban de acuerdo, como la iglesia y los militares. Sin embargo, sí estaban de acuerdo, judíos y la burguesía. Y el pueblo, pues bueno, se mantenía bastante indiferente. La reincorporación tiene una serie de factores, como la falta de un proceso de consolidación del reino, sin intercambios comerciales integradores, los intereses comunes entre aragoneses y mallorquines dieron lugar a este proceso. La coyuntura internacional también favorable y el malestar entre los súbditos por la extorsión fiscal a la que eran sometidos. La expansión comercial de la corona de Aragón, para terminar este asunto, la expansión política y diplomática va pareja a la expansión mercantil. Hay un incremento de las actividades productivas debido a la prosperidad rural, a la consolidación industrial, el despegue de la industria pañera, sobre todo las ciudades de Barcelona, Valencia y Mallorca. Con Jaime I empieza a haber una consolidación de la burguesía mercantil, de hecho presiona para la conquista del reino de Valencia. Pedro III, Alfonso III, Jaime II y Alfonso IV, que son los reyes que suceden a Jaime I, y con ellos se avanza en este proceso de consolidación de esta clase potente, esta burguesía mercantil que tenía grandes intereses en ese control del Mediterráneo. Esta burguesía surge un poco por estímulo italiano, asimilación de las técnicas comerciales de los italianos, el desarrollo de una marina propia muy importante, con un derecho marino propio. El Consolat de Mar es el organismo que regula los términos en los que se tienen que establecer los derechos marítimos y comerciales dentro del mar. Una jurisdicción desarrolla una jurisdicción específica y bueno, sobre todo lo que hacen es acumular experiencias, aplicarlas a las técnicas comerciales y ganar dinero, acumular capitales que van reinvirtiendo y generando este proceso de consolidación de esta importantísima clase pujante en lo económico, aún todavía al margen de los procesos políticos, aunque ya intentan influenciar en las políticas de los reyes de la corona de Aragón. Habrá posteriormente tensiones entre esta burguesía y la nobleza de viejo cuño de la corona de Aragón, que se niega a ceder terreno político a esta burguesía. Asistimos a una época de cambios en todos los sentidos. En el siglo XIII se establecen las bases para el esplendor comercial que se daría durante los siglos XIV y XV, finales del medievo, los últimos coletazos del medievo y los inicios de una nueva era, la edad moderna, la época moderna. Las claves de la conquista de Mallorca. La clave fue la conquista de Mallorca, que estableció un eje, una base principal para el control de las rutas mediterráneas.
y a partir del año 1277 también para la partida hacia las rutas atlánticas. Los mercaderes aragoneses impulsan el comercio con Oriente. En Sicilia, Jaime II establece el culmen de la expansión territorial, su posición estratégica. También Sicilia supone una fuente de abastecimiento de grano a Aragón. Los mercaderes elegían a 2 cónsules para defender a sus intereses, o sea, les otorgan un privilegio político muy importante a los mercaderes en esta nueva realidad territorial de la corona de Aragón. Sicilia en Cerdeña completa este control de las rutas y allí lo que se da es una intensa explotación de sal. Se otorgan monopolios de plata, de la explotación de la plata y la industria de la lana, el cuero, los quesos, etc. En Egipto, la ruta de Egipto con Aragón, hay una ruta comercial muy importante autorizada por el rey mediante embajadas que ganará peso durante la primera mitad del siglo XV. En Granada es un punto de enlace con el Magreb. Puntos claves del reino de Nazarí de Granada son Málaga y Almería, son los puertos claves. Hay una presencia muy activa en Granada de mallorquines y valencianos, comerciantes. Y Valencia despega en el siglo XIII, finales del siglo XIII, aún en una posición periférica en cuanto a lo comercial, pero ganará peso en detrimento de Barcelona durante el siglo XV. Y con esto doy por concluido estos inicios de la expansión mediterránea de Aragón, y en el siguiente vídeo voy a hablar de las tensiones que suceden, que ya he apuntado algo en vídeos anteriores, durante la segunda mitad del siglo XIII y el primer cuarto del siglo XIV. Tensiones nobleza con los reyes y bueno, que dará lugar a episodios bastante trascendentales para el devenir de la historia. Muchas gracias.